Realmente es un honor estar exponiendo ante ustedes un tema de muchísima actualidad, vinculado a las devastadoras epidemias que están ocurriendo en nuestro país, particularmente aquellas transmitidas por insectos vectores. Una primera constatación es que estas enfermedades, por lo general, se hacen presentes o emergen, reemergen y tienen, en el caso de los virus, los arbovirus en particular, potencial pandemogénico. Vale decir, son virus con posibilidad de provocar pandemia. Definiremos entonces qué es una sindemia. Sindemia es la sinergia de epidemias. Y habrá sindemia en un país en el cual se sinergizan dos epidemias. Por ejemplo, dengue, tuberculosis en el caso del Perú, SIDA, otras epidemias que las tenemos no visibles. Y por tanto, hemos convenido establecer este título de enfermedades transmitidas por insectos vectores en pandemias y sindemias. Acompáñenme en las láminas y verán un recorrido muy sucinto de la historia mundial, a cómo hemos llegado en términos civilizatorios. El siglo XX caracterizado por 2 guerras mundiales, en las cuales la humanidad fue capaz de expresar su naturaleza. Fuimos capaces, muy capaces, en eliminarla. Llegamos incluso como humanidad a desarrollar las bombas atómicas, pero a la vez, en especial la Segunda Guerra Mundial, fue definitoria en términos de libertad. Nacen así aquellos documentos como la Carta de Derechos Humanos. Precedente a todos ellos está en 1919 la fundación de la Liga de los Trabajadores y mucho más antes, en 1902, la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué logros como civilización? Erradicación de la viruela, erradicación de la polio, eliminación de enfermedades que devastaban, en el caso del Perú, e impedían su desarrollo. Se había logrado confinar malaria, verruga peruana, leishmaniasis, peste. En este recorrido vamos entonces a consolidar un hecho. Es posible la eliminación de enfermedades, es posible la eliminación de la transmisión de las mismas si estas están mediadas por insectos vectores. Y nos fijaremos un límite a la agenda del 2030 y como antecedente los Juegos Panamericanos como una suerte de meta a alcanzar en términos de salud. Acompañan a esta primera lámina los diversos paradigmas, aquellos como los miasmas, la fiebre de los pantanos, que da origen al nombre de paludismo, o el acompañamiento de estos paradigmas en las diversas actuaciones para tomar decisiones. Son los paradigmas de la actualidad los denominados determinantes de la salud. La siguiente, por favor. ¿Ha variado mucho la civilización? Tenemos 2 guerras. En la Franja de Gaza, la guerra Rusia-Ucrania. Parece no haber variado mucho lo que ocurrió el siglo pasado. Aparecen epidemias como la de sarampión, la viruela del mono denominada así, y el dengue, que en el país de manera totalmente inesperada lleva a una altísima tasa de letalidad y está generando un gravísimo problema de salud pública con repercusiones impredecibles. Pero en este siglo
particularmente durante la pandemia por un virus pandemogénico que es el SARS-CoV-2, tuvimos la enfermedad del COVID. Las secuelas las estamos teniendo, no solamente desde el punto de vista clínico, sino los impactos en nuestro desarrollo civilizatorio. Ha variado en muchos nuestros estilos de vida, nuestros modelos de consumo, nuestra cercanía en términos sociales han cambiado de manera muy importante, de tal forma que, por ejemplo, hoy estamos conectados virtualmente y la presencialidad cada vez hace evidente una suerte de distanciamiento social que no podemos seguir teniendo. Hay la necesidad de una cercanía en términos sociales y la manera de hacerlo es a través también de estos eventos. Ahí tienen graficada lo que han sido los conflictos sociales en el presente milenio, en este siglo, y tener en cuenta el caso índice ocurrido en el país el 03 de marzo del 2020, el primer caso de COVID en el país. Tener muy presente esa fecha porque si no hacemos comparaciones de tiempo-espacio, lo más probable es que no tengamos una ubicación en el mismo para la toma de decisiones. La siguiente, por favor. Y ese es el Perú. El Hospital de los Naturales, Iglesia San Pedro hoy en el Cusco, nuestro proceso emancipatorio, nuestro primer gran proyecto nacional, nuestro Ministerio de Salud a punto de cumplir sus 90 años, institutos nacionales que tienen más de 50 años y direcciones generales que han sido creadas en el país con fines de precisamente tratar de proteger la salud previniendo enfermedades. Hablaremos entonces de la naturaleza, los entes, los hechos y las condiciones. La siguiente, por favor. Yo tengo como paradigma, por mencionarlo así, y permítame la primera persona, un evento mundial desarrollado el siglo pasado, el año 1992. Se reunieron más de 80 ministros de salud del mundo. La malaria mataba a un niño cada 30 segundos. Hoy, de un modo u otro, la malaria está siendo controlada al punto tal que fundaciones importantísimas están financiando programas de eliminación. Ya hay países en los cuales se ha logrado eliminar la enfermedad y erradicar la transmisión. Pues entre el 26 y 27 de octubre de 1992, ¿qué usábamos nosotros contra malaria? DDT, que todos sabemos que es un disruptor endocrino. Todos sabemos que es un agente cocancinogénico, pero no teníamos más en el país. No teníamos otro tipo de técnica y de insumo de productos clínicos para el control de los insectos vectores, no solamente de malaria, sino de los otros vectores, y haremos la diferencia entre mosquitos y zancudos, que es fundamental, entre virote, zancudo, entre lo que sería la titira. Vamos a hacer alguna diferenciación de ello en esta conversación. ¿Cómo hacer entonces en un país devastado por la hiperinflación, con gravísimo conflicto armado interno y donde éramos inelegibles? ¿Qué decisiones tomar en situaciones tan extremas cuando a su vez la visita del virus cólera se da en el mundo y en el Perú, particularmente desde 1991, iniciándose en el litoral de nuestro Pacífico? La siguiente. La siguiente, por favor. Pues bien, narraré mis vivencias. No inventaré, no haré metaanálisis. Utilizamos lo que había en el país.
Utilizamos los productos químicos para coberturar, y así como se tratan a las personas, se tratan las viviendas. Pero a la vez percibimos la necesidad de desarrollar una estrategia de cambio social, de tecnología de cambio, en ese proceso en el cual teníamos que salir de la crisis económica, y un camino, tal vez el mejor camino, es la educación y la salud. Había que proteger a los niños. Es así, si me acompañan, en la primera columna están las fotos de la primera vez que se utiliza el abate o TB2 en el Perú. Es un órgano fosforado y les garantizo, es posible establecer la fecha exacta porque el empleo que se hace de este órgano fosforado lo habíamos estado haciendo desde comienzos del 91 y finales del 90 para controlar el dengue que ingresaba por Moyobamba al Perú. Hay muchas teorías respecto al reingreso del dengue. El mosquito siempre estuvo latente. Los únicos lugares probables donde no había el Aedes aegypti era en Ica, en Tacna, en el sur del Perú. Pero el mosquito estaba. El Perú había logrado la certificación de su eliminación y su erradicación más o menos el año 85. Tuvimos que emplear este órgano fosforado. Muchos dirán, el doctor está empleando un producto químico con la mano. Esa acción se llama asperjar. Ahora hacemos aspersión con máquinas especializadas para tal fin. Y nos consolidamos en el primer nivel de atención. Era necesario la hospitalización de pacientes con cólera. Era necesario la presencia del hospital, de los centros especializados para, sobre todo, investigación operativa. Pero a la vez, estas denominadas 7 plagas, ahí tienen una publicación de la revista Caretas, fueron controladas al punto tal que tuvimos la más baja letalidad, una de las más bajas letalidades en el mundo por el cólera, por la pandemia colérica, y tuvimos las más bajas de letalidad por malaria, dengue, bartonelosis humana o verruga peruana o enfermedad de Carrión, y tuvimos bajísima morbilidad por leishmaniasis, pestas y otras enfermedades transmitidas por insectos vectores. Queda claro entonces que se fortaleció ese primer nivel de atención y los famosos UROs comunales, las unidades de rehabilitación oral, para inmediatamente dar el tratamiento a los pacientes con cólera. Y a continuación está el listado en la columna extrema a mi izquierda de las denominadas enfermedades transmitidas por insectos vectores y que reiteraré, ¿no? No solamente dengue, no solamente malaria, enfermedad de Carrión, en sus diversas formas severas, graves, complicadas, leishmaniosis. Y aquí la primera diferenciación. Los mosquitos tienen un ciclo de vida y los zancudos uno diferente. Es importante esto como criterio, porque la ciencia que estudia dentro de la biología la conducta de los vectores se llama bionomía vectorial. Y logramos confinar a determinadas áreas en el Putumayo, malaria por falcíparo, algún tipo de resistencia solamente en el río Pastaza, y en Lima prácticamente el control se dio porque habría que llamar la atención de la presencia de la epidemia en La Molina, un área que se consideraba libre de enfermedades porque está ubicada ahí los asentamientos de las viviendas de personas que tienen altos ingresos. Sin embargo, las piscinas abandonadas, el hecho de que el país tenía un éxodo, hacía que muchos migrantes del BRAE se ubicaran como cuidadores de esas viviendas, y allí siempre estuvo y siempre está el Anopheles pseudopuntipenis, hasta hibernando, con una capacidad vectorial increíble. A diferencia de la Aedes, que se desplaza prácticamente por saltos alrededor, haciendo la denominada danza, los Anopheles vuelan
hasta 10 kilómetros. Y el Anopheles, particularmente Darlingi, que está en los ecosistemas de la selva peruana, vuela 10 kilómetros. Es un insecto salvaje que se alimenta exclusivamente de sangre humana y se retrae a su hábitat para ahí continuar su reproducción. La siguiente. Y fíjense, somos uno más de los seres vivos en este mundo y tal vez en el universo. No somos los únicos seres vivos. Una característica peculiar que la hemos graficado es que los insectos copulan en el aire. En particular, el macho de Aedes aegypti poliniza flores, no ataca, entre comillas. Su voracidad no es como la hembra parida que ha copulado y que requiere, y esa información está en su tejido nervioso, requiere de sangre humana para reproducirse. Necesita de la hemoglobina, y en especial de la hemoglobina humana, para poder ovopositar. Estos insectos vectores, entonces, tienen esa característica. Se comportan como reservorio. Su aparato digestivo tiene tal diseño que los virus, en el caso de los arbovirus, dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, en el caso de las leucemias, leishmania, bacterias como la Bartonella bacilliforme, causante de la verruga peruana, tienen estos mosquitos y estos zancudos una suerte de microsistema que favorece su proliferación. Entonces, hay capacidad vectorial, hay capacidad transmisora. No son enfermedades que se transmiten de persona a persona. No es un contagio directo, como ocurre, por ejemplo, con SARS-CoV-2 a través de los aerosoles. Y hablaremos de los aerosoles también. Entonces, el grado de éxito depende de la gestión del conocimiento. Tan válido es el conocimiento académico, universitario, escolar, primario, como ese conocimiento implícito de la población. Y el grado de éxito que se tuvo en la década de los 90, del 90 al 94 en especial, se debió a esa capacidad que todos tuvimos de hacer gestión del conocimiento. Ese conocimiento implícito en la población respecto a su hábitat, a su medio ambiente y a sus modelos productivos y a sus estilos y modelos de consumo y de producción, permitieron desarrollar ya no una sinergia de epidemias, sino una sinergia para una integración social que permitió que a través de ese pensamiento global y la acción local pudiéramos tener el éxito y el control de estas epidemias y de estas pandemias. Nosotros somos los que estamos transportando a estos seres vivos. Hay zoonosis, enfermedades como la rabia, por ejemplo, cuyo reservorio son los mamíferos. Pero por no tener en cuenta que existen normas en relación al cuidado de los animales de compañía, tenemos casos de rabia humana en Arequipa, en Puno, y allí el único mecanismo de control es la vacuna. Recuérdenlo también, en esos periodos de la pandemia del cólera, no solamente había las enfermedades que he descrito, sino rabia, leptospirosis, peste, entre otras. La necesidad entonces de un pensamiento global, de un pensamiento sistémico y una actuación local, de la publicación a la acción, es el llamado, creo, que la ciencia desarrolla. Y la primera fotografía, el homenaje al doctor Hernán Miranda Cueto, en blanco y negro, esa capacidad
ese don de saber que el poder está en el compartir el conocimiento. Qué difícil era hacer una norma por entonces. Se hizo la primera norma para el control de la leishmaniasis, descentralizada. No se hizo en Lima, se trabajó descentralizadamente. Y recuerdo mucho que el tamaño de los disquetes, más o menos, era de 10 centímetros por 10 centímetros. Unos tremendos disquetes que guardamos como memoria también en el epistolario que hemos y tenemos y mantenemos con la familia del doctor Miranda Cueto. Hay muchos, el doctor Tejada, los maestros, biólogos connotados, médicos connotados, que nos apoyaron en esta visión para el control social. La siguiente, por favor. Centrándonos en el tema del dengue. Es clarísimo que estamos en estas semanas epidemiológicas superando porcentualmente 4 o 5 veces lo ocurrido el año pasado. Llegamos ya al terminar marzo con 80.000 casos y aproximadamente 80 fallecidos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es probable que esto ocurra en pleno tercer milenio? ¿Cómo es posible que estemos declarando en emergencia determinadas regiones? Y miren los montos. Voy a permitir señalar algunos. 160 millones de soles es el monto destinado para el control de la presente epidemia de dengue. Solo para dengue. Repito la cifra. 160 millones de soles. Dejo a vuestro conocimiento y sabiduría cómo se hacía antes, cómo se trabajó, con cuánto de ese presupuesto se logró confinar la malaria por Falciparum al Putumayo, evitar la introducción del dengue. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Habrán sido en vano nuestros estudios de un doctorado en salud pública en una universidad? ¿Será vano los estudios de gestión y de administración de salud en otra universidad? Me parece que no. Son precisamente estas situaciones, momentos axiales, en los cuales las personas tomamos decisiones. Y sí creemos en la gestión territorial. ¿Es posible entonces evitar que esta epidemia se siga propagando? Y postulamos la posibilidad de la erradicación de la transmisión, porque el insecto vector del dengue es antropofágico, es decir, se alimenta exclusivamente de sangre humana. Endofágico, se alimenta dentro del domicilio y es de características y de comportamiento intradomiciliario. Por lo tanto, es viable y es factible eliminar la transmisión y, por lo tanto, erradicarla. La siguiente, por favor. Efectivamente, el fin de una época. Crecimos a una velocidad tal que llegamos al 16%. Cada año, 5%, 6%, llegamos a 16%. Ahora, con las justas, vamos a llegar a crecer 3%. En la década de los 90 del siglo XX, éramos un país inelegible. ¿Cuál fue entonces la fuerza material? Y no solamente es el fin de una época. Hay la urgente necesidad de evitar que poblaciones en nuestro país
estén al borde de la extinción. Los no contactados, los que cuidan nuestros ecosistemas, nuestro germoplasma, enferman de este tipo de enfermedades transmitidas por insectos vectores. De tal forma que si nos proponemos como país a entender y comprender que podemos ahorrar aproximadamente del gasto en salud entre el 10 a 20% de nuestro gasto en salud, con medidas de prevención, con medidas de protección. Ya hay vacunas, de las cuales vamos a comentar luego. La siguiente, por favor. La siguiente. Y hablamos de cada 30 segundos la muerte de un niño por malaria. En el periodo pandémico, 2 médicos por día fallecieron. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Lo advertimos. Está claro que hay la necesidad de valorar el trabajo médico, pero no solamente valorar el trabajo médico, sino del equipo de salud, las enfermeras, las obstetrices, los técnicos, el personal administrativo. ¿Y por qué no se valora ese trabajo? ¿Por qué no se pone precio a ese trabajo? Entendemos que no lo valoran porque no colocan la naturaleza del trabajo en ese proceso de valoración. Tampoco colocan el hecho de trabajo, menos aún las circunstancias de trabajo, y peor aún, no valoran las condiciones de trabajo. El acto médico demanda no solamente una carga física, biológica, muscular, mental, demanda cognición, emoción, voluntad, de tal forma que esa valoración tiene que ser efectuada desde ya, y nos abocaremos, pues, bajo el lema del cuidado de salud, de la salud de quienes nos cuidan y nos atienden. Diariamente fallecen 7.500 personas en el mundo por accidentes y enfermedades ocupacionales. Hay profesiones que exponen. Una persona puede estar hoy en Lima y mañana está en Tumbes trabajando. Está migrando a alguien para hacer paña de algodón, cosecha de productos de agroexportación. Nuestra población tiene una moral del trabajador. La siguiente, por favor. Recuerden fechas. 6 de mayo del 2023. La OMS, recordemos, no declara pandemias, caracteriza la situación como emergencia sanitaria internacional. El director general de OMS describe, son los países los que toman la decisión de declarar en emergencia nacional o declarar en emergencia sanitaria. Recuerden la fecha, 6 de mayo, se acaba la emergencia de la pandemia, el COVID continúa y el Perú ya daba muestras de que el dengue en 2023 comenzaba a tener un nuevo brote. Y que decían por entonces que en 2 semanas se controlaba el problema. Y estamos del 2023 al 2024 con la cifra que les he mencionado. ¿Hay responsabilidades? Claro que sí. ¿De la academia, de las sociedades científicas? Claro que sí. ¿Hay responsabilidades políticas? Claro que sí. Cada cual en el lugar que le corresponde tiene un rol como actor social. Tenemos la expectativa de que se ha aprobado ya la vacuna contra la malaria en Ghana. Por ahí surgen algunas novedades en relación al uso de repelentes. Ningún repelente va a evitar
la voracidad de una zancuda hembra que está en su naturaleza y está en su programa sangre para reproducirse. ¿Qué tenemos en común entonces los seres vivos? Tenemos información. ¿Por qué los seres vivos tenemos esa característica? Nos reproducimos biológicamente, socialmente, somos autónomos, a diferencia de los virus que no tienen esa capacidad. Por eso, creo, la discusión continuará. Nosotros creemos que los virus no son seres vivos porque no tienen esas capacidades. Y utilizaremos hasta con fines tal vez los mejor pensados el reciclaje de productos sin saber que estamos fomentando criaderos para insectos. La siguiente, por favor. Y aquí estamos. Fiebre mata a un niño. La diarrea mata a un niño. Y justo en este periodo no hay medicamentos genéricos. Justo en este periodo los medicamentos genéricos suben. Historia de la economía, historia de la salud de la economía, historia de la economía y la salud. Es historia de la salud, es historia de la medicina. Y algo más, impide en una región la fumigación. Nos van rechazando. No quieren la presencia en general de los servicios de salud. Y alguien allí dice, ¿no? Voy a esperar que los servicios lleguen o tengo una enfermedad, tengo una comorbilidad, no puedo salir a la calle. Si tengo que salir a la calle, lo tengo que hacer sumamente protegido y mis vecinos tienen la casa infestada con insectos. ¿Qué hago? Las personas comienzan a tomar decisiones en relación a su autocuidado. La característica es entonces que los programas verticales, aquellos que desde el Estado pretenden intervenir con estrategias, con diversas formas de manejar la emergencia, parece que no tienen el éxito esperado. Hay la necesidad de una respuesta social que creemos está en el primer nivel de atención y con base familiar. La siguiente, por favor, y les pido que me anuncien el momento en que ya debo ir terminando. Hay una brecha gigantesca, más o menos de 3.800 millones de dólares para continuar con la disminución de la malaria en el mundo. Y los países tienen que aportar y para eso tienen que crecer. Esta es la historia de la malaria en términos de riesgos y en términos de la capacidad de respuesta en el mundo, incluyendo el Perú. Sin embargo, la accesibilidad a los medicamentos es mayor, la resistencia a los medicamentos es mayor. Y es un documento oficial del Informe Mundial de la Malaria para el 2022. Hablamos nosotros de porcentaje, de Producto Bruto Interno, de crecimiento económico, y la mamá en la casa está pensando en los porcentajes del incremento del costo de vida día a día. La siguiente. 5 minutos, doctor. Muy bien, doctor. Los que desean, está en cifras, cuánto era la inflación en la década de los 90, 94, el siglo XX, cómo eran nuestras reservas internacionales. Son cifras que en numerosas oportunidades, inclusive los medios de información, nos preguntan, ¿no? ¿De dónde sacaban el dinero? ¿Cómo hacían en ese periodo? Felizmente existen los medios, las redes sociales. Ustedes tienen acceso y agradeceré muchísimo que nos visiten en esas redes sociales para poder entender y comprender con nosotros cómo se puede alcanzar el éxito con medidas de impacto que garanticen menor sufrimiento, menor letalidad, menos movilidad, menos
mortalidad. Fíjense, 23.000 millones de soles perdidos por corrupción. Si sumamos a eso los miles de millones de soles que se pierden por violencia, tenemos por ahí que enfatizar también que se ha estimado que los países pierden entre 4 a 10% de su Producto Bruto Interno por causa de accidentes y enfermedades que pueden ser evitadas. La siguiente. Podemos tener, como hubo el año pasado, pandemia, un encuentro mundial de todos los expertos en el mundo del dengue. Se puede llegar a establecer el tipo de endotelio que tienen determinados tejidos y que hace que, por ejemplo, algún tipo de coagulación intravascular se pueda generar. Podemos hablar de la respuesta sistémica y no solamente del sistema respiratorio frente al SARS-CoV-2, así como hay una respuesta inflamatoria global de nuestro organismo como tal, como seres vivos. La respuesta social tiene que ser también sinérgica, global, integral e integrada. Hace pocas semanas, pocos meses, hubo un corte de agua en Lima, un corte de breves días, y prácticamente la ciudad se paralizó. Y todos los días, las amas de casa, las mujeres de los comedores populares en particular, tienen esta carencia. El precio del agua para ellos es gigantesco y por eso es que lo almacenan. Y nuestro gasto en salud que no crece, vale decir, no se entiende qué es inversión en salud. Y continuaremos, algunos, felizmente, con éxito, en la región norte, controlando con medios físicos, restringiendo el uso de los químicos porque es el medio más caro y menos sostenible, y con trabajo vinculado a la formación de potencial humano, desarrollo de talentos y educación, están controlando particularmente en la zona de frontera norte del Perú, y nos han invitado a visitar esta epidemia del dengue. La siguiente. Cierto que es una amenaza, una gigantesca amenaza. Alguna ministra dijo que era un psicosocial. Es nuestra oportunidad de convertir este dolor, este sufrimiento, en fuerza material. Y eso se hace integrando socialmente, como lo está haciendo la Asociación de Historia de la Medicina. La siguiente, por favor. Basta una señal de contacto vector-niño y no hay mucho que pensar, hay que actuar. La presencia de un solo insecto zancudo en este momento en Lima ya es, así como hay signos de alarma para casos severos, la presencia de un solo insecto en la casa es presencia de graves problemas. La siguiente. No voy a hacer mayor comentarios, no vale la pena hacerlos, pero el expertise es todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él. Toca devolver, toca compartir con la población su sabiduría. La siguiente. Hemos llegado al extremo científico de la vigilancia del virus en el mosquito. Sabemos cómo atrapar un antígeno. Podemos hablar de las pruebas diagnósticas, genómica, genética. Podemos tipificar hasta el halotipo del insecto que logra fosforilizar los tiones y se hace resistente a los productos químicos. Esa es una pasión y se necesitan profesionales para hacerlo. La siguiente. Podemos seguir utilizando los productos químicos en situaciones de epidemia, pero mucho cuidado porque no son sostenibles. Para hacer eso cobra vigencia el campo de la toxicología. ¿Quién indica? ¿Quién prescribe? ¿Cuál es la dosis segura en una vivienda?
El médico cirujano es quien debe indicar, es quien debe supervisar la carga del insecticida que se va a despejar en una vivienda. Así como se indica un biocida o un producto para matar las pulgas en la cama de un bebé, alguien indica, dermatólogo, el médico cirujano, el médico de familia, la dosis segura. La siguiente. En resumen, ahí lo tienen. Tratamiento intralesional. No habían ampollas de antimonal pentavalente contra UTE. Cada ampolla, $100. Se requerían 100 ampollas para un tratamiento. Ahí viene la Sapienza. Tratamiento, saturación intralesional. Están los trabajadores con la captura, índice de infestación, antes de fumigar, antes de determinar e incriminar a los vectores, a los reservorios. Ese roedor, ese insecto, se hace el índice de infestación. Y los trabajadores de la salud son personas muy valientes, muy valerosas. Están los documentos técnicos que en los cuales ustedes pueden constatar las afirmaciones que he desarrollado. La siguiente, por favor. Entonces, Sitemia, Sinergia de Epidemias, tenemos que hacer nuestra labor sabiendo que hay una epidemia de tuberculosis multilogo resistente, sabiendo que hay agentes cancerígenos en el ambiente y sabiendo que si no logramos el crecimiento económico, lo más probable es que el gasto en salud disminuya. Y teniendo nuestra identidad de por medio, los aportes del Perú en la historia no solamente es la quina, sino también su alimentación y todo aquello de lo cual casi cotidianamente lo mencionamos en la gastronomía. La siguiente, por favor. Lo que llaman recurso humano, en realidad es talento. Son personas, no son recursos. Fallecen en actos de servicio. Médicos civilistas, médicos que se contagian por diversas enfermedades y a quienes se les transmite en zona epidémica, que hay la necesidad de valorar el potencial, el talento humano. La siguiente, por favor. Y vamos cerrando. No solamente hay aspectos entonces de orden genético que debemos explorar. Los aspectos epigenéticos los conocemos al punto tal que podemos explicarnos cuánto demoró la construcción del canal de Panamá por malaria, por fiebre amarilla, el canal de Suez. Podemos hasta tipificar e imaginar lo devastador que fue la presencia de los insectos vectores. Sabemos que la denominación Aegypti es Egipto, así como nuestra titira, nuestra luxomia, transmisora de la verruga peruana, está en el Perú. Viene el aspecto cinético. Vamos a esperar que un niño tenga el pernífero cefálico menor al esperado de un niño normal, cuando ecográficamente podemos saber ya que puede ser un niño con Zika o microcefalia. 4 son los componentes: diagnóstico, detección precoz y tratamiento oportuno sin dilación. Medidas selectivas de control, incluyendo el control de vectores. Estudio e investigación permanente sobre las variables sociales, los determinantes de los cuales hemos hablado. Y lo tercero y fundamental, la aplicación de esos conocimientos. La siguiente, por favor. La crónica del ingreso de los serotipos de dengue, para los que van a tener la curiosidad de revisar, lo tienen desde 1990, perfectamente mapeado, y son documentos oficiales, tomados en eventos científicos por nuestra cámara fotográfica. La siguiente, por favor. Entonces, el desafío: combinar métodos naturales con métodos artificiales, combinación de métodos y técnicas, no centrarse en un solo paradigma, en un solo criterio,
La siguiente, y ya estamos terminando. Se aproxima una crisis alimentaria mundial, tenemos el problema de la anemia, tenemos el hábito de consumo saludable. Ahí ven una foto de una señora en una región minera del país preparando el cevichocho, el ceviche de chocho. El agüita de chocho es un excelente repelente, es un excelente insecticida. Hay que hacer hervir el chocho varias veces. Y la madre sabia sabe que colocando esos residuos en agua jabonosa, estará libre, por ejemplo, de larvas. ¿De qué mosquito? De la Luzomia. La siguiente. Las palabras, una en particular, acuerdo nacional, fundamental, y la palabra lucha constante, lucha y combate contra esas enfermedades. 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis. No, Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. La siguiente. La necesidad de responsabilidades y la gestión por impactos, lo que nos espera. La siguiente, por favor, final. Muchísimas gracias. Ha sido para mí un honor que me hayan dado la oportunidad de exponer este tema de enfermedades transmitidas por insectos vectores en pandemias y sindemias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wellington Chumbe. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Alguien quiere aportar algo? Mientras van pensando, quisiera preguntarle, doctor, esta epidemia de dengue, que había una explosión de miles y miles de contagiados en este año, al 100% con respecto al año pasado, ¿es el mismo fenómeno que está ocurriendo en otros países? ¿Se debe de esto al calentamiento global? ¿Cuál es la mejor medida para poder combatir en todo caso este epidemia? Devolver a la población el control social es lo primero que tenemos que hacer. Vale decir, si tenemos un stock de insecticida, se supone que mañana es el fumigatón. Han señalado que mañana en varias regiones del país va a hacer la fumigación de miles de viviendas. La pregunta es, ¿será el insecticida adecuado? ¿Hay sensibilidad de los insectos al insecticida mencionado? ¿Por qué no se informa a la población? De un lado, entonces, la participación de la población, pero a la vez la población ya no desea infodemia, no quiere los fake news, quiere que sus autoridades, como los de la asociación, declaren, describan la situación y señalen. La madre tiene derecho a saber con qué insecticida están fumigando la vivienda. Y si hay la necesidad de adoptarlo, hacerlo. No hay en el mundo peor defecto que seguir haciendo más de lo mismo cuando eso nos está haciendo daño. El impacto va a ser negativo. Entonces, transferencia de conocimientos, tecnología, participación de la población, el liderazgo del primer nivel de atención. Los hospitales están cumpliendo una gran labor y lo hemos visto en todo el país. Los médicos están allí atentos a los casos de dengue severo, grave, pero a la vez tiene que haber la contención, el bloqueo de la epidemia, y eso se hace fundamentalmente con el primer nivel de atención, con el equipo liderado por los médicos, el personal de salud. Es posible. Río de Janeiro, Brasil, Manaus tuvieron epidemias de Zika, de dengue, y los tienen. La gran urbanización, la presencia, por ejemplo, de equipos de aire acondicionado en cada edificio hace difícil la llegada a los criaderos. Ese equipo de aire acondicionado en el cual se deposita el agua refrigerante, por ejemplo, es un extraordinario criadero. En los aviones. Entonces, la actividad no consiste en eliminar al insecto vector. El insecto vector tiene millones de años. Ha coexistido con los dinosaurios al punto tal que ha dado lugar a una película muy
hermosa que a los niños les encanta, que es Jurassic Park, ¿no? Cómo logran establecer un ADN a través precisamente de la sangre de un zancudo fosilizado. Entonces, esta participación de la población se hace compartiendo los saberes. Y creo que la asociación ya tiene todos los elementos para llevar adelante declaraciones en relación a este tema. En relación a la pregunta de dónde está teniendo éxito el norte del país. En el norte del país, especialmente la frontera más septentrional del país, hay médicos que están trabajando, haciendo dispensación, hacen el manzaneo territorial, no solamente para la fumigación de las viviendas, sino para la dispensación y la prevención. Más aún, hay arrozales. Esos arrozales han conversado con los agricultores porque no puede eliminarse la posibilidad de la inundación porque es el arrozal. Ya han conversado para hacer flujo intermitente. En determinado momento hay descarga de los canales, hay secana y inmediatamente cuando el arroz necesita flujo de agua mayor se hace. Este simple movimiento físico, mecánico si quieren llamarle, permite el control. Entonces los insecticidas son un arma y tal vez la más cara y la que más rápidamente resistencia de todo tipo genera. Espero haber respondido a su pregunta, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra al respecto? Solamente, doctor, estamos en presencial y virtual. Hay más virtuales que presenciales. Ahora estamos en ese mundo. Y hay muchos jóvenes también que están conectados. ¿Cómo es el mosquito de la malaria o del dengue? Es una zancuda, es un artrópodo. Zancuda porque sus patitas parecen zancos. El Aedes aegypti no posa en las paredes. Permítanme una licencia. El Aedes no posa en la pared. A diferencia del Anófeles, que sí posa. Imagínense esa capacidad de lograr vencer la ley de la gravedad. Los huevos del Anófeles, de la zancuda Anófeles que transmite la malaria, hay Anófeles pseudopunctipenis, albimanus, hay Anófeles darlingii, diversas especies. Algunos de los huevecillos los ponen como flotadores, 200, 100 huevecillos, que los ponen directamente en el agua y flotan. Es el Anófeles. El Aedes no. Busca el agua cristalina. No pone el agua no pone el huevo sobre la superficie del agua. Lo coloca en las paredes del recipiente, en las paredes oscuras. Y en el punto de eclosión del huevecillo, para que sea larva, es el momento que en su programa informático lo tiene. Madura a los 5 días. No solamente por el calentamiento global. Recuerden que hemos tenido calentamientos globales anteriormente. Ahora se ha agravado. El asunto es que no le hemos dado la prioridad a los temas de salud y es momento de darles prioridad. Esas brigadas se quedarán como brigadas de fumigación, como ha ocurrido con los trabajadores CAS-COVID y COVID. No, de las brigadas de COVID a brigadas de salud, de las brigadas de lucha contra el dengue a brigadas de salud. Esa capacidad de adaptación es la inteligencia. Y esa inteligencia artificial permite incluso el modelamiento. En ese evento que hubo de pandemia se ha hecho el modelamiento matemático. Y se ha hecho, así como se hace ahora bioimpresión de órganos, ¿no? Ustedes que están muy bien enterados saben que hay bioimpresión de órganos colocando la información adecuada en los tejidos en los cuales se puede hacer la reproducción celular. Han hecho los modelamientos matemáticos al punto tal, por ejemplo, que detuvieron la vacuna contra el dengue. Ahora hay probabilidad de seguridad y eficacia. Falta probar la efectividad. En malaria es mucho más complejo porque es un parásito. Y en el caso de Bartonella, que es una bacteria, aspiramos por lo menos que nuestros institutos lograran en algún momento la vacuna. Entonces, el zancudo tiene un radio de vuelo de hasta 10 kilómetros si es anófelino. Si es Aedes, a diferencia del Amabonus, que está en la selva, sobre los árboles, se alimenta de sangre de primates,
Por eso es una zoonosis el dengue también. Es difícil, pues, que fumiguemos los árboles, ¿no? El control allí es evitar el ingreso a esa zona, y de hacerlo por razones de trabajo, explotación petrolera, puede ser explotación minera, de cualquier otro recurso, hacerlo con la ropa protegida, adecuada, y obviamente fijando los lugares de pernocto, de acampar y esos lugares de trabajo adecuadamente protegidos. Los mosquitos, entonces, tienen un ciclo diferente. El ciclo no lo hacen en el agua, lo hacen en el suelo, como las moscas, en materia orgánica. Las larvas se alimentan de la materia orgánica en el suelo, y es lo que ocurre con las casi 32 especies de Luxomia que transmiten leishmaniosis y verruga peruana, entre otras enfermedades. Espero haber absuelto la pregunta de la persona que la formuló. Muchas gracias, profesor Polito Chume. Le doy las gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor. Puede tomar asiento. Muchas gracias, doctor. Muy amable. A continuación, damos paso a Juan para que presente al siguiente.